El silbido que partió la cúpula. La gran arena de Heliópolis parecía un corazón de metal latiendo bajo la presión de millones de gargantas alienígenas. El sonido no era un simple rugido, era una vibración orgánica que se filtraba por las paredes, se metía en la piel y alteraba el pulso. A cada compás, las luces cambiaban de tonalidad, pasando del ámbar cálido a un rojo inquietante, como si el lugar entero estuviera vivo y compartiera el mismo deseo, ver sangre. En el centro de la plataforma principal, rodeada por barreras de energía azulada, estaba Lara Valdés. Humana. Sola. Una figura minúscula en comparación con las columnas ciclópeas y las gradas ascendentes repletas de especies que jamás se verían juntas en otra parte de la galaxia. Su traje no era de combate ni ceremonial, cuero reforzado, botas gastadas, un cinturón con herramientas, y esa cicatriz curva en la mejilla izquierda que parecía una media luna. Frente a ella, una puerta blindada del tamaño de un edificio comenzó a abrirse. El metal vibró con un retumbar profundo, y una ráfaga de vapor gris escapó, llenando el aire de olor a ozono y aceite quemado. El rugido que emergió desde la oscuridad no era el de una criatura normal. Tenía capas, como si fueran varias gargantas superpuestas, cada una resonando en un registro distinto. El presentador de la arena, un Ket de armadura viva, anunció con voz amplificada en decenas de idiomas. Namtur, el devorador de campeones, el supremo coloso de la conquista. Las barreras de energía vibraron cuando la bestia dio su primer paso fuera de la sombra. Era un titán cuadrúpedo, su piel una amalgama de placas metálicas y carne viva, con tubos lumínicos corriendo por su espinazo. Cada zancada hundía la plataforma, y sus ojos, de un amarillo radiante, no miraban, perforaban. En su lomo, un cañón sónico oscilaba, como un órgano vivo preparado para rugir. La multitud rugió en unísono. Lara permaneció inmóvil, las manos colgando a los lados, los hombros relajados. Podía sentir cómo los asistentes alienígenas esperaban que retrocediera, que mostrara miedo, que gritara, que, como tantos otros, suplicara. En cambio, ella sonrió. Una sonrisa breve, apenas un destello, pero lo suficiente para que varias criaturas en las gradas intercambiaran miradas. Y entonces, sin previo aviso, rió. No una risa nerviosa ni histérica, sino una carcajada corta, firme, con una nota de desafío. El sonido se alzó, cortando el murmullo expectante como una cuchilla. El rugido de Namtur se apagó un segundo, como si la criatura no comprendiera la reacción. Las cámaras de visión orbital enfocaron a Lara, transmitiendo su rostro a pantallas de toda la estación. Y fue entonces cuando ella silbó. 2 notas, claras, ascendentes, tan limpias que rebotaron en la cúpula superior. La vibración cambió. La multitud murmuró, confundida, hasta que un portal secundario en el lateral izquierdo de la arena comenzó a abrirse. No con el estrépito del de Namtur, sino con un zumbido grave, como un respiro contenido. De la oscuridad surgió una figura que al principio parecía una sombra. Luego, a medida que la luz la alcanzó, se reveló un pelaje negro azabache, tan liso que reflejaba las luces de la arena como metal pulido. Ojos ámbar, intensos, que no parpadeaban. Su tamaño era descomunal. Incluso encorvado, su lomo sobrepasaba la cabeza de Lara por varios metros. A cada paso, las garras dejaban marcas fundidas en el suelo. Noctis. No rugía. No mostraba colmillos. Simplemente caminaba, situándose a la izquierda de Lara, como si fuera la extensión natural de su cuerpo. Sus movimientos eran precisos, medidos, con esa calma letal de un depredador que sabe exactamente cuándo atacar. La multitud se agitó. Algunos reconocieron las placas biomecánicas en sus patas delanteras, grabadas con símbolos que no pertenecían a ninguna lengua Ket. Namtur, al ver a Noctis, bajó la cabeza y desplegó sus espinas dorsales, liberando un chillido sónico que hizo vibrar las costillas de todos los presentes. Noctis apenas ladeó la oreja, calibrando la frecuencia. Lara levantó la mano, haciendo un gesto apenas perceptible, y el lobo titánico dio un paso adelante. El choque fue inmediato. Namtur embistió con la fuerza de una nave de asalto, pero Noctis se apartó en el último segundo, usando el impulso del enemigo para empujarlo hacia uno de los pilones de campo que sostenían la barrera. El impacto hizo que la estructura entera temblara. Chispas y destellos eléctricos llenaron el aire. Lara no se movía sin sentido. Cada paso, cada inclinación de hombro, era una orden que Noctis interpretaba con absoluta precisión. No necesitaban palabras.
Años de entrenamiento y supervivencia conjunta en mundos que ninguna otra especie osaría visitar habían convertido su comunicación en algo más profundo que el lenguaje. Pero mientras esquivaba un nuevo ataque, Lara notó algo que hizo que su respiración se acelerara. Cada vez que la multitud gritaba, Namtur parecía reaccionar, adaptando sus movimientos a las emociones que lo rodeaban. No era simple instinto, respondía a la intensidad y dirección del clamor, como si las voces fueran parte de su sistema de control. Entonces, en medio de un giro rápido, un destello en el cuello de Namtur captó su atención. Un sello, medio oculto bajo capas de placas alienígenas y tejido cicatrizado. Era rectangular, metálico, y sin lugar a dudas, humano. Reconocía ese patrón de grabado. Era una placa de identificación industrial, con códigos en relieve usados por laboratorios terrestres de biotecnología militar. El corazón de Lara golpeó con fuerza. Si lo que veía era real, la bestia suprema de los Kett no era un monstruo nacido en sus mundos. Era un producto de la Tierra. Algo robado, deformado, y convertido en arma contra su propia especie. La multitud rugió de nuevo. Namtur, como si percibiera la atención de Lara sobre su cuello, levantó la cabeza y abrió las fauces, revelando filas de dientes híbridos, carne y metal, listos para cerrar sobre cualquier cosa. Noctis gruñó por primera vez, un sonido grave, tan bajo que solo quienes estaban cerca pudieron oírlo, pero que resonó en Lara como una promesa silenciosa. Aún no habían visto de lo que eran capaces. Y en lo alto, las luces cambiaron al rojo absoluto. El combate apenas comenzaba. Manada, el secreto que el Imperio temía. El olor metálico de la sangre mezclado con ozono se extendía por la arena como una neblina invisible. La multitud, convertida en un mar de siluetas agitadas, vibraba al unísono, alimentando con cada rugido la furia de Namtur. Noctis se mantenía entre Lara y la bestia, calculando la distancia, leyendo no solo los movimientos musculares del enemigo, sino también las ondas que atravesaban el aire. Su pelaje, erizado como un campo de antenas vivas, absorbía cada frecuencia. Lara, mientras se desplazaba en un círculo lento para mantener siempre la línea visual con Namtur, sentía como los recuerdos se filtraban en medio del caos. No podía ignorar lo que había visto en el cuello de aquel monstruo, el sello humano, la prueba de un vínculo roto entre su mundo y esta criatura. Un nombre vino a su mente, enterrado en archivos que creía olvidados: Proyecto Manada. En la Tierra, años atrás, ese proyecto había sido clasificado como una locura. Se trataba de un plan para coevolucionar con entidades biológicas capaces de sobrevivir en entornos letales para los humanos. No eran simples animales domesticados, eran aliados diseñados para crecer junto a un compañero humano, desarrollando un lenguaje compartido hecho de gestos, pulsos sonoros y emociones codificadas. Noctis era la culminación de ese proyecto. El único vínculo que había sobrevivido a la fase final. Habían entrenado juntos en desiertos ionizados donde las tormentas podían arrancar la piel, en mares de amoníaco líquido donde el agua era veneno, en cordilleras de hielo que crujían con la presión de la atmósfera. El lenguaje entre ellos no dependía de palabras. Un silbido, una respiración más profunda, un cambio en el ritmo de pasos bastaban para coordinar acciones complejas. Lara nunca supo cuántos prototipos se habían creado antes de Noctis. Solo sabía que muchos habían desaparecido. Y ahora, viendo a Namtur, comprendía que algunos no se habían perdido, habían sido robados. El sello en su cuello confirmaba que, bajo la capa de ingeniería Kett, latía un diseño terrestre. Un rugido estremeció el aire. Namtur, respondiendo a la intensidad del coro de la multitud, lanzó una descarga sónica desde su cañón dorsal. La onda invisible chocó contra el suelo y levantó esquirlas de metal fundido. Lara se protegió tras la sombra de Noctis, quien, con un salto lateral, absorbió parte del impacto y se reacomodó sin perder el equilibrio. Era evidente, la multitud no era un espectador pasivo. Era parte del combate. Sus emociones, amplificadas por la arquitectura de la cúpula, se transformaban en impulsos que modulaban la agresividad y velocidad de Namtur. Lara no luchaba solo contra una bestia, sino contra la voluntad colectiva de miles de seres ansiosos de espectáculo. Su mente calculó rápido. Si quería tener una oportunidad, debía romper esa sincronía. El primer paso sería entender cómo funcionaba el coro neural. Noctis podía ayudar. Su sistema auditivo era capaz de mapear ondas y localizar fuentes. Lara silbó una secuencia corta y grave,
Noctis respondió con un gruñido apenas audible y giró la cabeza hacia la parte superior de la cúpula. Allí, ocultos entre paneles lumínicos, Lara distinguió pequeños discos negros girando lentamente. Eran los transductores que recogían las vibraciones del público y las enviaban, moduladas, hacia Namtur. La criatura estaba atrapada en una red de emociones ajenas, esclavizada por la multitud que la aclamaba. El plan comenzó a formarse en su mente: desincronizar el coro, liberar a Namtur de esa influencia, y usar ese instante de confusión para exponer el origen humano de la criatura ante toda la red galáctica. Si lograba eso, no solo ganaría el combate, obligaría al Imperio Ket a firmar el Tratado de Santuario, blindando a la Tierra contra incursiones y cacerías de su fauna. Pero hacerlo no sería sencillo. Necesitaba crear zonas de silencio en medio del rugido. Para eso, Noctis sería clave. Sus aullidos direccionales podían generar un patrón acústico inverso al del coro, anulando ciertas frecuencias y aislando a Namtur de la presión colectiva. Mientras él creaba esas burbujas, Lara tendría que inyectar una contramelodía directamente en el sistema de transductores, rompiendo la coherencia emocional. No había margen para errores. Cada segundo que pasaba aumentaba la intensidad de la conexión entre el público y la bestia. Las luces parpadearon en un patrón rítmico, señal de que el siguiente asalto sería más agresivo. Entonces sucedió algo que la detuvo por un instante. Una vibración distinta, más profunda, rozó su conciencia. No venía del público ni de Noctis. Era como un susurro mental, una palabra proyectada directamente en su mente. No era un idioma que reconociera, pero su significado se sintió claro como el agua: ayuda. El pulso se repitió. Lara comprendió, con un escalofrío, que el mensaje provenía de Namtur. Alguna parte de su diseño original, algún residuo de su vínculo humano, seguía vivo bajo capas de condicionamiento y dolor. Noctis, como si también lo hubiera percibido, emitió un aullido grave que resonó contra las paredes de la arena. Namtur vaciló un segundo, su cabeza girando apenas hacia la fuente del sonido. El coro reaccionó aumentando el volumen, tratando de devolverlo a la furia ciega. Lara sabía que no tenía tiempo. Su oportunidad era mínima, pero ahora el objetivo no era solo sobrevivir. Debía llegar hasta Namtur, romper sus cadenas invisibles, y si era posible, devolverle lo que le habían robado. Porque si la bestia suprema recordaba lo que había sido, el imperio entero temblaría. La multitud rugió de nuevo, y el aire se cargó con el preludio de un ataque devastador. Lara, ajustando el ritmo de su respiración, levantó la mano hacia Noctis y silbó 3 notas rápidas. La primera fase del plan acababa de comenzar. El coloso que recordaba su nombre. La arena se estremecía con cada embestida de Namtur, como si el metal bajo sus patas fuese un tambor de guerra. Lara se movía con precisión calculada, siempre a una distancia que le permitiera observar y anticipar, nunca dejándose encerrar contra las barreras de energía. Noctis, a su lado, trazaba círculos amplios, dejando huellas incandescentes en el suelo, no solo por la fricción de sus garras, sino por los microimpulsos de energía que liberaba al moverse. El plan que habían ensayado en otros mundos hostiles, desorientar a un depredador inteligente usando geometría y ritmo, ahora se adaptaba a una escala colosal. La diferencia era que esta vez no se trataba de un simple animal, sino de una máquina viviente conectada a miles de mentes alienígenas hambrientas de violencia. Lara activó en su visor la interfaz de frecuencias que Noctis transmitía en tiempo real. Sobre el campo de batalla, invisibles para el ojo desnudo, flotaban patrones de ondas superpuestas que se extendían como mallas lumínicas. El lobo las marcaba con precisión quirúrgica. Cada vez que clavaba una garra, dejaba un nodo vibratorio que cancelaba una franja del espectro que controlaba a Namtur. Era como ir cortando cuerdas de un instrumento mientras éste intentaba seguir tocando. La multitud no lo entendía, pero comenzaba a sentirlo. El rugido colectivo perdía sincronía, el ritmo de los gritos se fragmentaba. Algunos espectadores miraban alrededor, desconcertados, sin saber por qué su excitación se convertía en una sensación de vacío. Namtur, por primera vez, mostró un titubeo. Sus espinas dorsales parpadearon con un pulso irregular y el cañón sónico emitió un zumbido disonante, como si estuviera recalibrando. Fue entonces cuando Lara dio el paso decisivo, silbó una secuencia larga, modulada, que se acopló a las frecuencias restantes. Noctis la siguió con un aullido sostenido que viajó como una columna de presión invisible hacia el coloso. Y ocurrió algo que ningún Ket esperaba: Namtur detuvo su ataque.
Su respiración pesada se volvió más lenta. Sus ojos, antes saturados de furia amarilla, se apagaron un grado, dejando entrever un tono ámbar muy similar al de Noctis. En ese instante, imágenes fragmentadas estallaron en la mente de Lara. No eran suyas. Eran recuerdos transmitidos directamente por el coloso. Olas rompiendo contra un dique. Un grupo de niños humanos riendo mientras una criatura enorme los rescataba de un simulacro de inundación. La presión de una mano humana sobre un lomo tibio, un silbido de aprobación. La sensación de propósito, de pertenencia. Namtur no siempre había sido un monstruo de espectáculo. En otro tiempo, había respondido a un nombre diferente, Teseo III. Pero la conexión se quebró de golpe. Desde el palco imperial, el emperador Ket levantó una garra cubierta de filamentos y activó los conductos de obediencia. Una oleada de luz púrpura recorrió las paredes de la arena, multiplicando la presión mental sobre Namtur. La criatura rugió con un tono desgarrador, una mezcla de resistencia y dolor, y volvió a cargar. Lara entendió el riesgo. Si no rompía esa intervención, todo el trabajo previo se perdería. Pero antes de que pudiera reaccionar, los paneles laterales de la arena se abrieron y de ellos salieron jaurías sintéticas, decenas de figuras cuadrúpedas construidas con metal flexible y dientes de obsidiana, programadas para destrozar cualquier objetivo que el emperador señalara. Noctis se interpuso de inmediato, bloqueando la primera embestida de 3 de esas criaturas. Sus placas biomecánicas chocaron contra el metal enemigo con un estruendo que reverberó en toda la estructura. El combate se fragmentó en múltiples frentes. Lara esquivaba y buscaba un ángulo para reiniciar el patrón de frecuencias. Noctis repelía ataques con golpes secos de patas y mordidas calculadas. Namtur, atrapado en un torbellino mental, oscilaba entre atacar a Noctis y a las jaurías, como si no pudiera decidir a quién consideraba enemigo. Entonces, algo inesperado. En medio de la confusión, Namtur se lanzó contra una oleada de jaurías que se dirigían directo a Noctis. Su cuerpo masivo se interpuso como un muro vivo. Los sintéticos chocaron contra él y fueron despedazados por la fuerza bruta. El coloso recibió a cambio un impacto directo del cañón de implosión de una de las torretas ocultas en el techo. El golpe fue devastador. Placas y carne se partieron en un estallido silencioso, y un hilo de luz interna escapó de su costado como un alma que huye. Antes de caer de rodillas, Namtur volvió a proyectar imágenes a Lara. Un mapa tridimensional, oculto bajo la arena, marcando un punto exacto en el subsuelo. El núcleo de Coro. Allí se centralizaban y amplificaban las emociones del público, y desde allí se podía liberar o destruir cualquier criatura vinculada. La conexión se desvaneció y el coloso se desplomó, su respiración convirtiéndose en un eco hueco. Noctis soltó un gruñido bajo, grave, que no era de rabia sino de respeto. Lara sintió un nudo en la garganta, pero no había tiempo para luto. El emperador gritaba órdenes a través de la red neural, exigiendo que todas las fuerzas se concentraran en la intrusa humana y su lobo. El suelo vibró bajo sus botas. Por debajo de la plataforma, engranajes colosales comenzaron a moverse, como si la arena estuviera a punto de transformarse. Lara sabía que ese cambio era una maniobra para sellar el acceso al núcleo. Si no se movían ahora, lo perderían para siempre. Se giró hacia Noctis, que acababa de destrozar la cabeza de un sintético de un zarpazo, y le hizo un gesto rápido, 3 dedos hacia abajo, un silbido agudo y corto. El lobo entendió y se desplazó hacia una compuerta auxiliar en el borde del campo de batalla. Un destello de luz reveló un pasaje que descendía en espiral hacia la maquinaria interna de la arena. Mientras se sumergían en la penumbra, el rugido del público se convirtió en un eco distante. Solo quedaban los zumbidos de la maquinaria y el retumbar de los pasos de Noctis. El aire era más frío allí, y el olor a metal viejo y aceite les acompañaba en la bajada. Lara no dejó de pensar en la última mirada de Namtur, en cómo, incluso al borde de la muerte, había elegido proteger. Ese era el recordatorio más claro de que, bajo todo el condicionamiento, la esencia del proyecto Manada seguía viva. Y si conseguían llegar al núcleo, quizá podrían liberar no solo a Namtur, sino a todas las criaturas que el Imperio mantenía esclavizadas en esa red emocional. La misión había cambiado. Ya no se trataba solo de ganar el combate. Ahora era una cuestión de justicia. Y de memoria. Infiltrar un latido. El pasaje descendente se estrechaba a medida que Lara y Noctis se internaban más en las entrañas de la arena. Las paredes estaban cubiertas por tubos orgánicos que pulsaban con un brillo tenue,
como venas gigantescas transportando luz y sonido. El eco de los pasos metálicos de Noctis se mezclaba con un murmullo constante, grave y profundo, como si la estructura misma respirara. Bajo sus pies, la vibración cambiaba de ritmo. Ya no era el golpeteo caótico del combate, sino un pulso regular, casi hipnótico. Lara reconoció la cadencia, cada latido coincidía con un cambio en el rugido del público sobre la superficie. Era el núcleo de coro transmitiendo y modulando las emociones colectivas. Los escalones descendían en espiral hacia una cámara gigantesca suspendida en un vacío. Desde el último rellano, Lara pudo ver la esfera central, un orbe de cristal vivo del tamaño de un edificio, suspendido por haces de energía que lo mantenían flotando. La superficie de la esfera estaba cubierta de campanas de sonido, estructuras metálicas que vibraban de forma sincronizada, como si fueran membranas de un organismo. Noctis se agachó, tensando el lomo, los ojos fijos en las plataformas que rodeaban la esfera. Entre las sombras, figuras se movían con paso medido. Eran los guardias del núcleo, cazadores Ket con armaduras de cristal vivo que refractaban la luz en destellos cortantes. Sus rostros estaban ocultos tras visores de ondas, y en sus manos portaban lanzas de sonido puro, capaces de atravesar carne y metal con una vibración precisa. Lara se mantuvo baja, desplazándose junto a Noctis por un corredor lateral. Sabía que enfrentarse a los guardias sería un error. Su objetivo no era destruir, sino infiltrar el núcleo y manipularlo. Necesitaba un acceso seguro y, sobre todo, tiempo para preparar la contramelodía que rompería la coherencia del coro. En ese momento, una figura emergió de las sombras al final del pasillo. No era un guardia, sino un alienígena alto y delgado, con piel traslúcida y extremidades largas, envuelto en un manto oscuro. Sus ojos, grandes y opacos, parpadearon lentamente antes de hablar con una voz suave, como un susurro amplificado. «Humana, puedo mostrarte la clave, si prometes que la historia será contada». Lara lo reconoció, un Tiraz, cronistas de guerra y registradores de juicios. Los Tiraz rara vez intervenían, su labor era observar y archivar, pero este se había acercado voluntariamente. Eso significaba que algo en la arena había quebrado su neutralidad. El Tiraz se presentó como Belor. Explicó que durante ciclos enteros había documentado como el imperio que transformaba criaturas libres en armas de espectáculo, borrando sus recuerdos y conectándolas al coro. Su motivación era simple: si Lara lograba exponer al emperador y liberar aunque fuera a una de esas criaturas, él se encargaría de que toda la red galáctica viera la verdad. Belor señaló un conducto estrecho que se curvaba hacia la base de la esfera. Según él, allí se encontraba un panel de resonancia primaria, un punto donde el pulso del núcleo podía ser interceptado. Lara entendió al instante que ese sería el lugar perfecto para inyectar su contramelodía. Avanzaron en silencio. Noctis se desplazaba primero, olfateando y escuchando, mientras Lara y Belor seguían detrás. El conducto era tan angosto que Lara sentía el calor del cristal vivo en los hombros. Al final, una compuerta ovalada se abría hacia un balcón minúsculo que daba directamente a la superficie del núcleo. Desde allí, el espectáculo era hipnótico. Las campanas de sonido vibraban en patrones complejos, generando ondas visibles que se extendían como anillos sobre la superficie del orbe. Cada onda llevaba la huella emocional del público: rabia, excitación, ansia de ver sangre. Todo estaba afinado para mantener a Namtur, y a cualquier otra criatura, en un estado de combate perpetuo. Lara se arrodilló y comenzó a preparar el silbido de ruptura. No era un sonido que un oído común pudiera reconocer como melodía, era una secuencia de frecuencias y microvariaciones temporales que, combinadas con el aullido de Noctis, generarían un patrón de cancelación. Si funcionaba, el núcleo creería que el público había cambiado de emoción, pasando de la violencia a una calma incompatible con el combate. Noctis se posicionó en el borde, bajando la cabeza. Sus placas biomecánicas se abrieron ligeramente, revelando filamentos resonadores. Lara silbó la primera nota, larga y grave. Noctis respondió con un aullido profundo que parecía provenir de múltiples gargantas. Las ondas se entrelazaron y chocaron contra la superficie de la esfera, distorsionando su patrón durante un instante. Fue suficiente para que una fracción del público, arriba, sintiera un cambio. Belor, desde su posición, activó un pequeño proyector y comenzó a transmitir imágenes prohibidas, grabaciones de criaturas libres, vagando por sus mundos antes de ser capturadas. En las gradas, algunos espectadores comenzaron a silenciarse, confundidos.
Otros se indignaron al ver la manipulación del emperador. Pero esa alteración no pasó desapercibida. Desde la parte superior de la cámara, un tono agudo cortó el aire. Los guardias del núcleo reaccionaron al unísono, girando hacia el balcón. La armadura de cristal vivo reflejó el resplandor de las campanas, y en un instante, se lanzaron hacia ellos. Lara apenas tuvo tiempo de gritar un comando breve a Noctis antes de que las lanzas sónicas golpearan el borde del balcón. El impacto hizo vibrar todo el conducto. Noctis saltó hacia los atacantes, usando su peso y fuerza para desestabilizarlos. El choque entre sus placas y las armaduras que resonó como un trueno encerrado en una caverna. En medio del caos, el núcleo emitió un latido irregular, señal de que la contramelodía estaba surtiendo efecto. Pero también significaba que el sistema de seguridad se activaría en segundos. Y la seguridad del núcleo no era como la de la arena. Aquí no soltaban jaurías ni gladiadores, aquí liberaban a los arcontes de silicio. Una alerta grave retumbó por toda la cámara, seguida por un cambio brusco en la gravedad. Lara sintió como sus pies se despegaban del suelo. Los haces de energía que sostenían el núcleo se intensificaron, y desde grietas circulares en las paredes comenzaron a emerger estructuras que parecían esculturas de cristal y piedra fundida. Los arcontes flotaban sin esfuerzo, girando lentamente como cuchillas orbitales. Sus bordes, afilados como guadañas, cortaban el aire sin resistencia. No tenían ojos, pero Lara sintió su atención como una presión física. La gravedad desapareció por completo. Lara, Noctis y Belor quedaron suspendidos, flotando en el vacío alrededor del núcleo, mientras los arcontes comenzaban a cerrar el círculo. La llamada que cruzó el abismo. El mundo giraba sin suelo. La ausencia de gravedad convirtió cada movimiento en una danza peligrosa. Un impulso mal calculado podía enviarte directo hacia los bordes cortantes de los arcontes de silicio. Lara flotaba, sintiendo como su cuerpo perdía toda referencia de arriba o abajo. A su alrededor, el núcleo del coro latía como un corazón cristalino, proyectando pulsos de luz que iluminaban las formas giratorias de los arcontes. Noctis se movía como si hubiera nacido en este entorno. Cada aletazo de su cola biomecánica, cada giro de su lomo, lo orientaba con precisión. Sus garras se clavaban en las placas de soporte de la estructura, usándolas como anclas temporales antes de impulsarse de nuevo. Lara se aferraba a su pelaje, sintiendo el calor latente que emanaba de las placas y la vibración constante de su respiración controlada. Belor, el cronista Tiraz, se mantenía cerca, utilizando propulsores diminutos ocultos en su manto para maniobrar. Sus ojos permanecían fijos en el núcleo, registrando cada segundo, cada patrón de luz, como si supiera que este momento sería el centro de su relato final. Los arcontes comenzaron a cerrar el círculo. Sus cuerpos, una mezcla de cristal y piedra fundida, giraban lentamente, pero cada giro acercaba sus filos a la trayectoria de Lara y Noctis. No hacían ruido, su presencia era un silencio tenso que parecía absorber cualquier otro sonido. Lara evaluó la situación en un instante. La contramelodía que habían inyectado en el núcleo seguía causando interferencia, pero no bastaba para desactivar a los arcontes. Necesitaban un impacto mayor, algo que rompiera no solo el patrón emocional del público, sino toda la red de control. Había un recurso que Lara nunca había querido usar. Un prototipo prohibido, heredado de los días más secretos del proyecto Manada, el silbador cuántico. No era un simple dispositivo sonoro, era un emisor de patrones afectivos que podían viajar por canales no locales, alcanzando receptores sintonizados sin importar la distancia. No servía para dar órdenes, servía para llamar. Lara lo llevaba integrado en el módulo de su guante izquierdo, escondido bajo capas de metal anodizado. Solo Noctis sabía que existía. Y ambos sabían que usarlo significaba exponerse. Cualquiera con una estructura vinculada al proyecto Manada lo sentiría, incluso si estaba a años luz. No quedaba otra opción. Con un gesto rápido, Lara activó el silbador. Un pulso grave recorrió su brazo, atravesó su pecho y se expandió en todas direcciones. El sonido no era audible para la mayoría de especies, pero Noctis lo percibió de inmediato. Su cuerpo se tensó, su mirada se volvió hacia un punto lejano, más allá de la cúpula y de Heliópolis misma. La llamada llevaba un mensaje codificado en su estructura: Manada en peligro. No necesitaba más. Era una orden primitiva, pura, imposible de ignorar para aquellos que compartían el linaje de Noctis. Los arcontes reaccionaron al instante. Su movimiento,
antes metódico, se volvió errático, como si algo en la señal interfiriera con sus sensores gravitacionales. Lara aprovechó la confusión para impulsarse junto a Noctis hacia un sector más alto de la cámara, donde podía ver, a través de una abertura, el cielo negro del espacio exterior. Y entonces lo vio. Primero fueron sombras. Después, siluetas inmensas cruzando el resplandor distante de las estrellas. Formas cuadrúpedas, cada una diferente en tamaño y proporción, pero todas con el mismo patrón de ojos encendidos y placas biomecánicas. 5 figuras emergieron de portales atmosféricos situados en los extremos de la estación. Su andar, aunque todavía lejano, hacía temblar las estructuras. La manada había respondido. Cada uno de ellos portaba cicatrices de guerras olvidadas. Uno tenía medio rostro cubierto por un blindaje irregular, otro arrastraba una cola segmentada como la de un depredador marino, otro más tenía alas membranosas adaptadas para planear en atmósferas densas. No eran copias de Noctis, eran sobrevivientes de distintos experimentos del proyecto Manada, cada uno adaptado a un entorno extremo distinto. La multitud en la arena, viendo las imágenes proyectadas por las cámaras orbitales, se agitó como un mar en tormenta. Algunos gritaban de emoción, otros de miedo. Los Ket en el palco del emperador intercambiaban señales frenéticas. Dentro de la cámara del núcleo, la llegada de la manada alteró todo. El coro se fracturó. Las emociones ya no estaban alineadas. Había miedo, admiración, confusión, y esas emociones mezcladas debilitaban el control sobre los arcontes. Lara sintió la vibración cambiar. El latido del núcleo, antes regular, ahora era un pulso acelerado, errático. Los arcontes se desincronizaron, algunos quedaron flotando sin rumbo, otros chocaron entre sí, sus filos quebrándose en fragmentos brillantes. Noctis soltó un aullido que resonó en toda la cámara, y las 5 figuras respondieron, sus voces atravesando las paredes como truenos. Esa resonancia colectiva se filtró en el núcleo, amplificando el caos emocional. El emperador Ket, viendo que la situación se escapaba de control, activó un protocolo que hasta entonces había permanecido sellado, Eclipsis. Un destello negro cubrió la cúpula y todas las luces se apagaron durante un segundo. Cuando volvieron, el rojo de emergencia bañaba cada rincón. Lara comprendió el significado. Eclipsis no era un refuerzo, era la autodestrucción programada de Heliópolis. El Imperio prefería arrasar toda la estación antes que permitir que la transmisión de Velor mostrara al universo lo que estaba ocurriendo. El cronista Tiraz, con los ojos muy abiertos, comenzó a transmitir en directo a través de todos los canales disponibles. Su voz, calmada pero firme, narraba cada movimiento, cada reacción, mientras en la imagen se veía a la manada rodeando la cúpula desde el exterior. La cuenta atrás había comenzado. En el aire, una proyección holográfica mostraba los últimos 180 segundos de vida de la estación. Lara sabía que no podían limitarse a escapar. Si el núcleo quedaba destruido, la evidencia también desaparecería, y con ella cualquier posibilidad de firmar el Tratado de Santuario. Noctis giró la cabeza hacia ella. No hizo falta una orden. Ambos sabían lo que debían hacer, alcanzar el centro del núcleo, estabilizarlo lo suficiente para evitar la destrucción y forzar la transmisión de toda la verdad. El problema era que entre ellos y el núcleo todavía flotaban 3 arcontes activos, más rápidos que antes, como si el protocolo de autodestrucción hubiera elevado su agresividad. Lara ajustó su respiración. Noctis flexionó las patas y orientó el cuerpo como una flecha. En el vacío, el tiempo se sentía más lento, pero la urgencia era un grito que retumbaba en los huesos. El último asalto acababa de comenzar. Santuario. El contador descendía sin piedad. 180 segundos. En la penumbra roja de emergencia, la cámara del núcleo parecía el interior de un corazón herido. Los haces de energía que sostenían la esfera latían de forma irregular, como si todo el sistema estuviera al borde de un colapso. 3 arcontes de silicio permanecían activos, flotando entre Lara y el núcleo. Sus bordes giraban a velocidades distintas, proyectando destellos cortantes que hacían arder los ojos. No eran simples guardianes. En modo Eclipsis, su programación dejaba de priorizar la defensa para centrarse en la eliminación absoluta de cualquier intruso. Noctis se adelantó. En gravedad casi nula, sus movimientos eran pura geometría, impulsos medidos con la cola biomecánica, giros controlados de cadera y hombros. Cada vez que pasaba cerca de un arconte, esquivaba por milímetros, evitando el contacto letal de los filos.
Lara lo seguía, usando los anclajes magnéticos de sus botas para impulsarse desde fragmentos de estructura flotante. El primer arconte cargó en línea recta. Noctis lo dejó pasar, aprovechando el impulso para golpearlo con sus patas traseras en el momento exacto en que giraba para atacar. El impacto lo desvió contra el borde de la cámara, rompiendo parte de su estructura cristalina. Fragmentos afilados flotaron en todas direcciones como asteroides pequeños. El segundo arconte intentó rodearlos. Lara activó un módulo de su cinturón, una granada sónico direccional. La lanzó en un arco perfecto y, al explotar, generó una onda que no dañó físicamente, pero alteró el equilibrio giroscópico del guardián. Noctis aprovechó la confusión para embestirlo, clavando sus garras en las juntas de silicio y arrancando uno de sus ejes de rotación. El tercero era diferente. No atacó de inmediato. Permaneció inmóvil, bloqueando el acceso al núcleo. Sus bordes se desplegaron como pétalos afilados, creando un campo de cuchillas que giraban de forma asincrónica. Cualquier intento de atravesarlo terminaría en fragmentos. Lara sabía que no tenían tiempo para rodearlo ni para buscar otra ruta. Quedaban 72 segundos. Hizo contacto visual con Noctis y, en silencio, planificaron lo que debía hacerse. El lobo asintió, un gesto mínimo, casi humano, y se lanzó hacia el arconte, no para destruirlo, sino para atraerlo. El guardián reaccionó de inmediato, cerrando su estructura como una trampa sobre Noctis. En ese instante, Lara impulsó su cuerpo hacia el hueco central que quedaba entre las cuchillas, sincronizando su paso con el momento exacto en que dos bordes se separaban. Fue una maniobra que, de fallar por una fracción de segundo, habría terminado en su desmembramiento. Aterrizó sobre la superficie del núcleo. El cristal vivo vibraba bajo sus botas, caliente, como si estuviera lleno de sangre. Sacó el módulo de conexión que Belor le había entregado y lo acopló a una de las campanas de sonido. En su visor, el contador seguía descendiendo, 41 segundos. El sistema intentó bloquearla, pero la contramelodía que habían introducido antes aún creaba inestabilidad. Lara inyectó el nuevo patrón, esta vez no para desactivar, sino para invertir. El núcleo comenzó a retransmitir no las emociones impuestas por el imperio, sino el eco real del público, confusión, empatía, indignación. Belor, flotando cerca, inició la transmisión abierta a todos los canales de la red galáctica. Las imágenes del combate, de Namtur protegiendo a Noctis, de la llegada de la manada, se proyectaron en directo por cada pantalla, cada nave, cada estación. No había censura posible. El núcleo amplificaba la señal a escala interestelar. El emperador Ket, en su palco, comprendió demasiado tarde lo que ocurría. Sus órdenes dejaron de tener efecto. El coro estaba roto. Y con él, la herramienta más poderosa del imperio para someter criaturas. El contador llegó a 15 segundos. El protocolo Eclipsis seguía activo. Lara sabía que, aunque hubieran ganado la batalla mediática, la estación explotaría si no intervenía ahora. Noctis se liberó del tercer arconte con un giro brutal, arrancándole la mitad de la estructura, y se lanzó hacia ella. Juntos, colocaron el silbador cuántico directamente sobre la superficie del núcleo y lo activaron en modo de resonancia total. El patrón emitido no estaba diseñado para llamar, sino para estabilizar. El latido del núcleo se alineó con el de Noctis, y en menos de un segundo, las alarmas de autodestrucción se silenciaron. El silencio que siguió fue absoluto. Sin rugidos, sin gritos, sin órdenes. Solo el pulso del núcleo y el de la manada, resonando al unísono. En la arena, los campos de energía se apagaron. Las criaturas cautivas, antes manipuladas, miraron alrededor como si despertaran de un sueño largo y pesado. El público permaneció en silencio, no por miedo, sino por algo que en Heliópolis era casi desconocido: respeto. Horas después, en una reunión transmitida en directo desde el mismo centro de la arena, los líderes de varias especies firmaron el Tratado de Santuario. El documento prohibía la captura y manipulación de fauna inteligente, establecía zonas protegidas y penalizaba cualquier intento de usar el coro para control mental. Lara, de pie junto a Noctis y con la manada flanqueando la plataforma, escuchó mientras Belor narraba lo sucedido como un hecho histórico. En ningún momento mencionó su propio nombre, habló de la humana y su lobo, y de cómo un vínculo auténtico había derrotado a un imperio entero sin necesidad de ejércitos. Cuando todo terminó, Lara se acercó al punto donde Namtur había caído. El coloso no volvería,
pero su última mirada y su sacrificio quedarían grabados en la memoria colectiva. Acarició el suelo frío y dejó sobre él una pequeña placa con un único nombre: Teseo 3. La manada se reunió en formación cerrada, esperando la señal de partida. Lara subió a la grupa de Noctis, y juntos caminaron hacia la salida de la arena. Antes de cruzar el umbral, se detuvo y miró atrás. Sabía que, tarde o temprano, alguien intentaría repetir lo ocurrido. Que el imperio u otros poderes buscarían otra forma de humillar o destruir a los humanos. Pero también sabía que, cuando eso ocurriera, no vendrían solos. Vendrían en manada.